le da la cordial bienvenida a nuestra querida Luisita Delgadillo, que se integra hoy viernes, radiante como siempre. Bienvenida, Luisita. Muchas gracias, Mayra, por tus generosas palabras. Buenos días para ti, para Jorge Salazar también, que nos acompaña como cada hora a esta, en la primera emisión de la noticia. Cuando son las 6 de la mañana con 59 minutos, arrancamos con importantísima información en este día viernes 5 de junio del 2020. Escuchen con atención. Al menos 9 toneladas de insumos médicos y medicinas fueron donados por una ONG estadounidense al Ecuador. La donación, que será entregada en provincias donde más lo necesitan, así como hospitales de Guayaquil y Quito, es muy bien recibida. Veamos. Un importante número de insumos médicos fueron donados por parte de la ONG estadounidense Healing Hands, en coordinación con la International Direct Relief a Ecuador. El cargamento llegó al aeropuerto de Tababela, donde se reunieron autoridades nacionales y el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Vienen medicamentos como antirretrovirales, medicamentos para gente hipertensa, para gente diabética. También tenemos insumos de protección, condensadores de aire. Casi 3 millones de dólares de donaciones, 8, casi 9 toneladas de bienes médicos. Insumos médicos y medicina que serán destinados a zonas prioritarias del Ecuador, mayormente afectadas por la pandemia, y principalmente a hospitales de Quito y Guayaquil. Se han firmado acuerdos de donación y de entrega de esta donación con el municipio de Quito, el municipio de Puquilín, el municipio de La Maná, con el Ministerio de Salud Pública, con el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro Social y también del municipio de Guayaquil. De su lado, el embajador americano sostuvo que se continuará apoyando al Ecuador con respecto a estas donaciones. Es un otro ejemplo, un ejemplo más de nuestra solidaridad, nuestra colaboración, y vamos a continuar ofreciendo nuestro apoyo durante estos momentos de crisis aquí en el país. En este cargamento no constan pruebas para coronavirus, informó Marilyn Jaramillo. Información de último momento, amables televidentes, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado se informa que el asambleísta Daniel M. y el director general del SECOP S. Edmundo T.S. se cuentan entre los detenidos en el operativo que efectúa la Fuerza de Tarea de la Fiscalía del Ecuador en coordinación con la Policía del Ecuador. Tenemos declaraciones del comandante provincial de la policía en Manabí, donde se efectuaron estos allanamientos y detenciones. Bueno, el día de hoy se produjo 10 allanamientos, en la cual hubieron 5 detenidos, que al momento están siendo trasladados hasta la ciudad de Quito, ¿no?, para las respectivas investigaciones. Entre los detenidos se confirma que se encuentra el asambleísta Daniel Mendoza. Él es uno de los detenidos, igualmente está siendo llevado a la ciudad de Quito para la audiencia respectiva. Están 2 mujeres. Se hicieron 10 allanamientos en diferentes sectores de la provincia de Manabí. Incluyeron varias oficinas públicas justamente para recuperar varios indicios, ¿no? Participaron las unidades especiales como la UIAN, la Policía Judicial, también los grupos tácticos como el GIR, GOE, la UMO y Criminalística, en compañía de los señores fiscales de aquí de la provincia de Manabí. Bueno, pues y cuando tenemos exactamente las 7 de la mañana con 2 minutos, cientos de personas despidieron en Minneapolis a George Floyd, ciudadano afroamericano que murió a manos de un policía. Su funeral fue un evento televisado en el que intervino un reverendo y líder de los derechos civiles, además del abogado de la familia. Fue el primero de los 3 funerales que se tiene previsto realizar para George Floyd, el afroestadounidense que falleció a manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos. Y fue en esa ciudad donde se efectuó la ceremonia. He did not die of common health conditions. He died of a common American criminal justice malfunction. El reverendo y líder de los derechos civiles, Al Sharpton, intervino en el acto conmemorativo, donde resaltó que Floyd murió por el mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense.
Mientras que en una audiencia de fianza, los abogados de los otros ex agentes policiales involucrados en la muerte de Floyd culparon a Derek Chauvin, quien fue el que se arrodilló sobre el cuello del ciudadano afroamericano. Se fijó una fianza de $1.750.000, con condiciones que incluyen no trabajar en seguridad o aplicación de la ley, entregar armas y renunciar a cualquier permiso de las mismas. Los ayuntamientos de Washington, D.C., Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades del país norteamericano anunciaron el fin de los toques de queda, después de que no se produjesen altercados durante las protestas mayoritariamente pacíficas. El cuerpo de George Floyd viajará a Carolina del Norte para un velatorio público y un funeral familiar privado este sábado. Finalmente será trasladado a Houston, donde pasó gran parte de su vida, informó Adriana Peralta. Brasil es el centro de la preocupación de la Cruz Roja debido a su alto índice de contagiados y fallecidos por COVID-19. Por otro lado, en China, un sujeto irrumpió con un arma blanca en una escuela primaria y apuñaló a 37 estudiantes y a 2 adultos. Enseguida el resumen internacional. Ayudar a minimizar la... Brasil es una de las principales preocupaciones de la Cruz Roja porque a causa de la pandemia mucha gente muere y nada indica que la curva va a reducir, dijo el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, Francesco Roca. Brasil, con más de 1.300 muertos en las últimas 24 horas, 32.500 decesos acumulados y más de 500.000 de contagios, es una de las mayores preocupaciones. En el proceso de regreso a la nueva normalidad y por segundo día consecutivo se registró un nuevo récord de contagios COVID-19 en México, 3.912 nuevos positivos, lo que marca un acumulado de 101.238. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 11.729 fatalidades. 39 personas, entre alumnos y trabajadores, resultaron heridas en un ataque con cuchillo que tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana este jueves en una escuela primaria del sur de China, informó Julio César Saona. Y ahora quiero contarles que agentes de la Policía Judicial y Fiscalía allanaron las instalaciones del municipio de Guamote en Chimborazo, donde se investiga un posible delito de peculado tras presuntos sobreprecios en la compra de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Cabe señalar que la diligencia conllevó también la incautación de computadoras y documentos. El alcalde de Guamote, Delfín Quispe, no se ha pronunciado aún al respecto. Bueno, pues también un juez de garantías penales del Guayas dictaminó el arresto domiciliario en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, tras la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. A través de las redes sociales, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que un juez de garantías penales emitió medidas alternativas a la prisión preventiva, arresto domiciliario, contra el expresidente de la República, Abdalá B. Fiscalía del Ecuador lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Fue un fiscal y encontró un arma, que es un arma que le fue regalada por el señor y el señor general Paco Moncayo, cuando Abdalá era presidente de la República. La detención del exmandatario se dio en medio de las primeras diligencias ejecutadas por parte de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado. Fue un allanamiento al domicilio del exfuncionario tras vincularlo en un caso de presunto peculado en la compra de insumos sanitarios del Hospital del Seguro. Sin embargo, la defensa del acusado aseguró que durante la audiencia de formulación de cargos no se mencionó esa investigación. Solo se basaron en el arma de fuego encontrada en su poder y que, según su abogado Fernando Rosero, era parte de un obsequio recibido durante su mandato nacional. Nunca se habló de peculado, nunca se habló de evidencias, nunca se habló absolutamente nada. Se habló es que Bucaram comercializa todo el territorio nacional. Son armas biológicas, armas químicas. Culminada la audiencia, el exmandatario fue trasladado hasta su domicilio, donde actualmente se encuentra cumpliendo con la disposición judicial.
resguardado por la presencia de un miembro de la Policía Nacional. El proceso de instrucción fiscal durará 30 días hasta que la parte acusadora logre reunir los indicios suficientes para continuar con la acción en su contra. Informó José Morales. Entre tanto, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, acudió a su despacho bajo las medidas alternativas dispuestas por la Corte Provincial y luego se pronunció a través de sus redes. En un comunicado, la fiscal general Diana Salazar cuestionó al órgano judicial por no acoger el pedido de prisión. Jorge Escobar nos resume. La detención con fines investigativos lo empeñó hasta las 4:30 de la mañana en la corte, pero en cuestión de minutos salió un prefecto sin pestañear. Sin comentarios, mañana a trabajar, el Guayas sigue adelante. Sin prisión preventiva, pero con grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica. Acudió al Consejo Provincial para continuar con sus labores y abajo lo esperaba un movimiento que le ha jurado lealtad. En el país hay quienes han cometido un error y muchos errores y andan libres. ¿Por qué querés juzgar a un hombre que se la jugaba por la provincia del Guayas? Un hombre que ha arriesgado hasta su vida. En un comunicado, la fiscal general mostró su profunda preocupación, pues había pedido prisión preventiva. Hoy más que nunca, las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia. Su combate debe ser integral. Un compromiso continuo de la sociedad y la función judicial. La prisión preventiva en el Ecuador es una medida que la doctrina conoce como de última ratio. Horas antes, su abogado informó que del debido proceso no han encontrado ninguna evidencia. Con esta boleta de detención hacen allanamientos, detienen a las personas, en menos de 24 horas le formulan cargos y los dejan privados de su libertad. Afortunadamente la ley y la Constitución y los jueces garantistas. Según la Coordinación General de Comunicación, el prefecto del Guayas puede pronunciarse sobre la obra pública o algún tema administrativo, menos sobre su proceso judicial por sugerencia de su equipo de abogados. Minutos más tarde, sin embargo, apareció por el balcón de su despacho, pero tampoco hubo discurso. Y seguiré. Aunque después de almuerzo sí hubo video. Espero que todos los prefectos y los alcaldes tengan el mismo tratamiento y que no se trate de una dedicatoria política. No soy un ladrón, ni protejo ni solapo ladrones. En la referente denuncia penal incluyo el establecimiento de responsabilidades de mi círculo familiar cercano, incluyendo a los hijos de mi actual esposa. Fuentes cercanas al partido informaron que al margen de las divergencias, alcaldes y asambleístas analizarían su futuro inmediato al interior del Consejo durante toda la tarde de este jueves. Demostraré que mis ciudadanos guayasenses y el Partido Social Cristiano que me dieron la oportunidad de servirlos no se equivocaron. Informó Jorge Escobar. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó que desde la cuenta bancaria de la empresa de agua potable salieron del país 1.3 millones de dólares, pero que no llegaron al destino que era Estados Unidos y Hong Kong. Por este hecho, amables televidentes, 2 funcionarios municipales que manejan la cuenta de la entidad están siendo investigados. El Banco Central del Ecuador confirmó que la cuenta bancaria de la empresa de agua potable de Quito no fue hackeada, como lo denunció el alcalde Jorge Yunda, quien insiste que la transferencia de 1.3 millones de dólares al exterior fue un ataque digital. Un tema digital, un ataque digital. Y ahora se está investigando si es dentro de la institución, si es un tema externo, si es deliberado, eso tendrá que determinar las autoridades. Yunda afirmó que se habrían detenido los envíos de dinero a Hong Kong y Estados Unidos tras la denuncia que presentó en la Fiscalía. Se hicieron esas transferencias fraudulentas. Lo bueno es que no llegaron a su destino final. Serían 2 funcionarios municipales los que tendrían acceso a las cuentas del EMAPS en el Banco Central.
Estarían funcionarios involucrados dentro de la misma institución y eso es lo que tiene que investigarse. Pero además la empresa de agua potable salpicada por otra irregularidad, un posible sobreprecio en adquisición de insumos médicos. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 5 funcionarios por su presunta participación en el delito de peculado. Al exgerente de la entidad y 2 funcionarios más se les dictó prisión preventiva. A otras 2 personas se solicitó medidas sustitutivas. EMAPS habría pagado $83,000 a la empresa proveedora como anticipo. La diferencia del contrato, que ascendía a $179,000, no se llegó a concretar. Pero la abogada que se vinculaba un parentesco con el señor vicealcalde no ha tenido esa detención, solamente ha rendido una versión para que también se pueda aclarar esa circunstancia. En la última semana, 2 gerentes y 2 secretarios han dejado sus cargos por presuntos actos de corrupción, lo que ha provocado una crisis en el gabinete del alcalde de la ciudad. Hemos pedido la disponibilidad de todos los funcionarios de libre remoción, absolutamente de todos. Estamos en un proceso de reestructuración. Informó Priscila Cadena. 7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14 minutos. Y organizaciones de la sociedad civil, ecologista y académicos exhortan al alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, a declarar en emergencia el relleno sanitario, el INGA, de la capital, ya que el último cubeto donde se almacenan los residuos sólidos estaría a punto de colapsar. Una posible crisis ambiental podría darse en el relleno sanitario El Inga, alertan organizaciones ecologistas y desde la academia. El último cubeto que almacena los residuos sólidos de Quito estaría al límite. El relleno cumplió su vida útil y no hay lugar donde hacer un nuevo cubeto. Quieren hacerlo en las zonas de amortiguamiento. Esas son zonas que justamente cumplen el rol de amortiguamiento, de proteger frente a posibles deslaves. En este sentido, 26 organizaciones, incluidas el Cabildo Cívico de Quito, miembros de la Alianza Basura Cero en Ecuador, Acción Ecológica, entre otras, han enviado una carta al alcalde Jorge Yunda para que la situación del relleno sea atendida de manera urgente y al mismo tiempo se implementen políticas de reciclaje. Lo que hemos exhortado a una declaratoria de emergencia, que no permita que esta catástrofe se dé. Este tema fue tratado en el Consejo Metropolitano. El edil Eduardo del Pozo presentó un informe. El último cubeto del relleno podría colapsar en un plazo de 90 días. Tampoco se ha podido construir el cubeto 10, ni siquiera se ha iniciado su proceso de contratación. Hace que tengamos un desfase entre que los 90 días que queda del cubeto 9B y cuando estará listo el cubeto número 10. Por la situación del manejo del relleno fue desvinculado el gerente de la empresa de residuos sólidos. Ante los cuestionamientos, el alcalde se pronunció. Ha sido posicionado un gerente técnico en donde se me ha manifestado que inmediatamente tratará los lixiviados, que inmediatamente se hará un nuevo cubeto para la disposición de los desechos de la basura. Quito diariamente genera en promedio 2.000 toneladas de residuos sólidos. Informó Priscila Cadena. 7 de la mañana con 16 minutos. Socialcristianos oficializan el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Este y otros temas de coyuntura son los que estaremos abordando tras la pausa con la asambleísta socialcristiana Cristina Reyes, quien además es integrante del CAC. Una interesante entrevista que no pueden perderse. Ya volvemos. De vuelta con ustedes y con la presencia de la asambleísta social cristiana Cristina Reyes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenida. Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de su libertad. Lo dijo Diana Salazar, fiscal del Ecuador, a propósito de las medidas sustitutivas que se dieron al expresidente Bucaram y al actual prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. ¿Comparte usted ese sentir, esa indignación y preocupación de la fiscal? Gracias, Luisa, por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo a la gente de sus hogares, esperando que se encuentren bien, que se estén cuidando. El coronavirus va a pasar, Dios mediante, pero la peste, la real peste, llamada corrupción, tiene que ser extirpada.
porque el país ya no puede vivir estos espectáculos circenses que involucran autoridades de elección popular, asambleístas, prefectos, ministros o mafias políticas enquistadas en hospitales, en la administración pública. Eso se tiene que acabar. De allí que nuestro comunicado creo que ha sido absolutamente, Luisa, frontal y firme en función de que estas autoridades respondan frente a la justicia. La fiscal ha hecho su trabajo, ha hecho operativos, ya queda discrecionalidad de los jueces, por supuesto, el emitir determinadas medidas cautelares. ¿Comparte usted esas medidas sustitutivas? Yo creo que la población está esperando rigor, que la población no está esperando tibiezas analizándolo de manera objetiva, es cierto que hay personas que por robarse un celular le dictan prisión preventiva, que debería ser una medida extraordinaria. Entonces, ¿cómo es que los jueces se muestran tan blandengues con distintas autoridades inmersas en hechos de corrupción que jamás debieron pasar? Jamás debieron pasar, es que es realmente imperdonable. ¿Coincide usted entonces que debió mantenerse la prisión preventiva tal como lo recomendaba la fiscal del Estado? En este sentido, en el caso del prefecto del Guayas. Entiende usted, Luisa, también que yo soy asambleísta, legisladora, y que evidentemente tengo que ser respetuosa de las intervenciones de la función judicial. Uno no puede entrometerse. Sin embargo, como ciudadana, por supuesto que yo esperaría que haya mayor rigor en cuanto a las medidas cautelares. Ahora, el prefecto, en declaraciones a través de redes sociales, ha señalado que va a demostrarle a los que votaron por él, a los guayasenses, así como al Partido Social Cristiano, que impulsó y promovió su candidatura para la prefectura, que ganó en elecciones populares, que no se equivocaron al confiar en él. ¿Le da usted o mantiene ese voto de confianza? Tal vez se reivindica con el partido que lo impulsó y lo promovió para ser prefecto. Toda persona tiene derecho a un debido proceso, cualquier persona, incluido el prefecto de la provincia. Pero cierto es que lo contenido en un informe de un equipo periodístico, con evidencias, genera realmente muchas dudas, genera mucho malestar. Yo me siento realmente también indignada, como todos los actos de corrupción. Defraudada, decepcionada, desencantada. Como todos los actos de corrupción, como ver que se aprovechen en la compra de mascarillas, de kits alimenticios, estos ministros de la corruptura de los 25, comprando tallarines con gluten, con sobreprecios, las mascarillas en el IES, el reparto de los hospitales. Luisa, ¿en qué momento repartieron los hospitales y acabamos de tener también la detención de un legislador? Todo, por supuesto, que indigna, me uno a esa indignación, y lo único que espero es que se haga justicia, que la justicia llegue al fondo y que se determinen responsabilidades, y si las tiene quien sea, del partido que sea adversario o sea aliado electoral en su momento, pues tiene que ir a la cárcel. Esta situación del prefecto del Guayas no afecta la imagen del Partido Social Cristiano como tal, porque ustedes lo escogieron, promovieron e impulsaron su candidatura. Yo creería pensando de cara a las próximas elecciones. Hoy el país está viviendo un escenario realmente degradante. En qué momento pervirtieron la política, y esto lo hablo a nivel general por todos los, sobre todo en emergencia, porque en una emergencia sanitaria que el gobierno la ha manejado de una forma tenaz, terrible, sino a los muertos me remito. Y en la ciudad de Guayaquil creo que es ejemplo de ello. ¿Pero cree que afectará la imagen del partido? En ello? No, porque yo creo que cada persona se hace responsable. Nosotros tenemos grandes cuadros, grandes administradores. ¿Pero no cree que se equivocaron en el escenario de que finalmente las investigaciones determinen que sí hubo responsabilidades, o el tiempo lo dirá? El que se ha equivocado, y obviamente tendrá derecho a defenderse, pero hay evidencias que le incriminan, es el prefecto de la provincia de Guayas. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario? Y el derecho a la defensa en libertad. Existe, se mantiene, sin embargo, no dejan de ser rechazables e indignantes que una autoridad, la autoridad de la provincia del Guayas, la libérrima provincia del Guayas, esté ahora con medidas cautelares. ¿Se equivocaron entonces ustedes al escoger al candidato? Mire, Luisa, quizá no es el momento de explicar temas de coyunturas electorales. Usted habla, se equivocaron, el señor ganó las elecciones. En ese momento, o sea, no hubo una equivocación en sentido electoral, pero obviamente no podemos dejar de criticar en este caso y en todos. En los ministros de gobierno, en el mal manejo de la economía. Todos los implicados en denuncias de corrupción. Todos los implicados tendrán, y en buena hora, nosotros no somos los alcahuetes, como salen otros a aplaudir, a tratar con otras deferencias a implicados en corrupción. Nosotros con rigor
hemos exigido justicia y cuentas. ¿Amerita que sea destituido tal vez por la COTAP? ¿Creen que él va a renunciar? ¿Van a insistir ustedes en la renuncia del prefecto? Bueno, el bloque legislativo ha tenido una postura, ha sido contundente, incluida el pedido de renuncia, pero ya un tema de remoción y demás creo que le compete a los alcaldes de la provincia del Guayas, los 25 alcaldes más los presidentes de las juntas parroquiales, y ellos serán los que tendrán dentro del marco de la ley que tomar cualquier decisión. Pero tiene adeptos y simpatizantes. Ayer lo estaban esperando con pancartas que decían lealtad al prefecto y es un hombre honorable y decente. Son ya cosas subjetivas, Okay, yo me refiero a los procesos. Vamos a otro tema. Ustedes han formalizado el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas. ¿Por qué? Vamos a eso también. Yo dije con todas sus letras que el ministro de Finanzas era un criminal, porque en el momento de mayor mortandad del coronavirus, cuando aquí en la ciudad de Guayaquil se levantaba 400 muertos diarios, o es que nos hemos olvidado, tenemos una memoria corta, y que no había los insumos, y que no había las pruebas de testeo masivo, y que no había los equipos de bioseguridad, este señor prefirió tomar una liquidez importante que tenía el país en ese momento de 340 millones para pagar a los tenedores de deuda. Y eso es un acto absolutamente criminal. Pero el justificativo ha sido que si no se honraban esos compromisos internacionales, no lo digo yo no soy economista, pero expertos señalan y voceros del propio gobierno, con el presidente a la cabeza y el propio ministro, que si no se honraban esos compromisos, era difícil que pudiésemos ahora contar con liquidez y más recursos para precisamente poder capear la pandemia. Y es un mitómano, Luisa, porque dijo que solamente había pagado capital, resulta que pagó los intereses y resulta que no solamente pagó 340 millones, sino que pagó 1.290 millones a algunas acreencias internacionales. Yo no digo que hay que honrar lo que uno debe, pero en los momentos en donde la vida y la muerte penden de los recursos, penden de la acción, de la capacidad de actuar y obviamente este ministro lo hizo mal. Por ese tema, sí, el mal manejo de la emergencia sanitaria, por también lo anómalo del manejo en la deuda externa, y mientras pasa todo este espectáculo circense de los actos de corrupción que indignan a los ciudadanos, están también con un tema de renegociación de la deuda, con mucha opacidad, que queremos cuentas. Pero no es importante aquello, le digo esto porque algunos especialistas, también analistas económicos, señalan que no es pertinente un juicio político al ministro de cara a esa renegociación de la deuda del Ecuador, que ha sido sugerida por importantes actores políticos de ir hacia esa renegociación, incluso por el propio abogado Jaime Nebot. Bueno, esos analistas probablemente son defensores o lobistas de los tenedores de deuda del país. Le he pedido, señor ministro de Finanzas, y ya pasaron los 15 días reglamentarios, los 15 días que establece la ley, una información para que le diga al país quiénes son los tenedores de esos bonos y todas las operaciones financieras que se hicieron. ¿No sería Además, una mala señal, Luisa, ¿no sería una mala señal enjuiciar al ministro en estos momentos de cara a esa renegociación? Hay un calendario, ya hay agendas, hay temas preparados. Y el país no las conoce, y la opacidad y la corrupción van a continuar. ¿Qué cree el que está manejando las finanzas de su casa o que está manejando las finanzas de un país empobrecido como el nuestro? ¿No es Además, un cálculo político o show mediático el que se va a dar en la Asamblea? La Constitución de la República nos faculta, y esto sí es parte de nuestras competencias, el hacer juicios políticos por incumplimiento de funciones. Además, Luisa, no solamente lo anómalo del manejo de la deuda externa, vea usted también hechos concernientes a los recortes presupuestarios para el sector educativo. Hoy que el país, si queremos salir del subdesarrollo, de la pobreza y de la desigualdad, tiene que apostar a la ciencia, a la tecnología, a la educación, como un derecho humano, como un derecho de los más pobres. Pero ¿no ha dicho usted que lo prioritario es la salud? Entiendo que si allá se la han destinado salud recursos. y la educación constitucionalmente garantizados, con preasignaciones presupuestarias, y este hombre ha intentado quitar ese presupuesto a la educación superior pública, a nuestros jóvenes. Yo con esto no quiero decir que haya una evaluación de la calidad del gasto, que ese gasto vaya correctamente, pero ya están las asignaciones, fueron aprobadas y este señor intentó quitarlas. Y por último y no menos importante, Luisa, el dinero de los GATS. Exactamente, porque como los GATS enfrentan una emergencia si no tienen los recursos, si no se les devuelve su IVA, que nosotros hemos presentado como bloque legislativo una propuesta para que no haya este cruce de manos, pues el IVA que producen las provincias, las universidades, se quede directamente aquí por obras y servicios, bienes y servicios, se quede directamente aquí y pueda nuevamente reinvertirse en la calidad de vida de la gente. Oficializada la propuesta, ¿cuál es el procedimiento interno? Entiendo, y usted como integrante del CAL podrá explicarnos. ¿Tienen los votos? ¿Podrán sumar con los votos para censurar políticamente al ministro? Ya lo veremos. La propia señora Romo, de Corruptura de los 25, y digo corruptura porque eso es lo que ha hecho en este gobierno y en el país, o el reparto de los hospitales, ya ha oficializado una nueva alianza
con algunos socios políticos. En ese sentido... ¿Creo y los independientes? Exactamente, y por ahí algunos otros, y habrá que ver qué clase de intereses tienen. En ese sentido, llevaremos adelante el procedimiento. Vamos a ver, yo no quiero en este momento anticipar, pero ella misma dijo que tenían una alianza política, habrá que ver cuáles son esos términos, solamente para la ley humanitaria o también para las acciones de fiscalización. Brevemente el procedimiento tiene que esto ya ha sido presentado formalmente en la Asamblea, tenemos que calificarlo en el Consejo de la Administración Legislativa e inmediatamente deberá remitirse a la Comisión de Fiscalización para que el ministro pueda acudir, defenderse, iniciar un proceso y pues llevar adelante un juicio político por incumplimiento de funciones. Gracias por su presencia esta mañana aquí en la Noticia Primera Emisión. Gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención de la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucha más información. Sigan en nuestras... Son las 7 de la mañana con 43 minutos, de vuelta con ustedes, amables televidentes, para comentarles información de último momento, y es que el presidente de la República en su cuenta de Twitter, a propósito del trabajo que realiza la Fiscalía del Ecuador, dice lo siguiente: la Fiscalía y la Policía del Ecuador cumplen su deber. Ahora que la justicia aplique la ley, la corrupción se combate y se sanciona. Solo así se evita la impunidad. Lo dijo el presidente Lenín Moreno hace breves instantes en su cuenta de Twitter. Y hablando del presidente de la República, quiero contarles que él inauguró un centro médico para pacientes con coronavirus en la parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Asimismo, el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, repartió kits alimenticios a los habitantes de esa ancestral población peninsular. Con la presencia del presidente Lenín Moreno y varias autoridades de gobierno y de la provincia de Santa Elena, se inauguró el Centro Médico Señor de las Aguas, como homenaje al patrono de la parroquia Colonche. Esta casa de salud, que tendrá una capacidad para 72 camas, albergará a pacientes con síntomas de coronavirus. En su corto discurso, el primer mandatario resaltó la unidad y el esfuerzo de las instituciones del Estado y de Santa Elena, que hicieron para que esta obra sea una realidad. Ese centro médico que ha unido el esfuerzo, no digo el sacrificio, únicamente el esfuerzo, el buen talante sobre todo, la confianza, la fe en que las cosas se pueden hacer, y aquí está. Aquí este centro médico en el cual veo que ha colaborado hasta Inmobiliaria, es decir, todos a una con un solo propósito, el proteger la salud de nuestros ciudadanos. Los pobladores de Colonche se sienten satisfechos por esta nueva casa de salud que beneficiará a más de 50.000 familias de las comunidades peninsulares. Parientes de nosotros que, por ejemplo, morían, salían de la comuna Bambil Collao, Bambil 18, Félix Cordero. Aquí, llegando al cruce Palmar, ya nos regresamos porque el paciente ya había muerto, pero ahora aquí hay oxígeno, hay todo. Entonces aquí ya se va a salvar un poco de gente. Por su parte, la ministra María Paula Romo señaló que esta provincia fue una de las más afectadas con la pandemia. Es por esto la importancia de la entrega de esta casa asistencial para suplir las emergencias de los habitantes de la zona norte de la península. El mes pasado ya hay un descenso importante. Santa Elena tuvo en abril algo más de 900 defunciones. El mes pasado bajaron a 300, lo que nos da una medida de que ya, ojalá, lo peor ha pasado, pero no hay que confiarnos, tenemos que seguir tomando todas las medidas. En un mes aproximadamente tenemos un espacio para 72 camas que van a ayudar definitivamente al tema de salud, garantizar una salud integral dentro del territorio y también de esta manera aliviar al centro de la ciudad en la provincia de Santa Elena. Este centro de salud médico integral que tiene laboratorio, área de emergencia, que consta con una ambulancia, que tiene áreas de administración. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Listo, 7 de la mañana, 47 minutos. Hacemos contacto con José Morales. José, buenos días. Cuéntanos dónde estás ubicado y cuál es la noticia que se genera en ese sitio. Mi querido Jorge, compañeros en estudio, amigos televidentes, excelente mañana. Hoy viernes nosotros, por cierto, viernes 5 de junio, día histórico a nivel nacional. Recordemos aquel 5 de junio de 1895,
conocido como el Día de la Revolución Liberal, que empezó precisamente ese 5 de junio de 1895. Hoy también será un día histórico para la ciudad de Guayaquil, 5 de junio, para Guayaquil y para la provincia del Guayas. ¿Por qué? Porque se reactiva la comunicación, se reactiva el transporte intercantonal en todo Guayas, sí, o básicamente en aquellos cantones que ya se encuentran dentro del semáforo amarillo o verde. Continúa, se reactiva la transportación pública hacia estos cantones, hacia estas ciudades, y hoy estamos desde la terminal terrestre de Guayaquil, donde podemos apreciar ya que se encuentran algunos buses intercantonales por acá, a la espera. Bueno, este de aquí llegó hace pocos instantes, hay otros que también estarán llegando en los próximos minutos, y para ampliar el tema vamos evidentemente a entrar en materia con quienes están al frente de la transportación en la ciudad y en la provincia. Por acá vemos, por ejemplo, al general Luis Lalama. General, buen día. Hoy, desde la terminal terrestre, empiezan a salir 16 cooperativas hacia los diversos cantones de la provincia del Guayas. Buen día. Sí, buen día. Efectivamente, o sea, llegan y salen. Son 16 cooperativas que están autorizadas para ingresar una vez que el terminal terrestre, tanto el de Guayaquil como el de Pascual, están operando ya el día de hoy. Nosotros estamos haciendo aquí un control, lógicamente para que se cumplan con los protocolos de bioseguridad, es decir, y el aforo también de los vehículos. Estamos haciendo un trabajo en equipo con la CT. Adicional a eso, hemos ya reactivado 21 rutas urbanas que no estaban operando aquí en el terminal, ya lo están haciendo. Son 21 rutas que van a distintas partes de la ciudad de Guayaquil, lógicamente para que los usuarios tengan esas facilidades de movilización. En cuanto al transporte intercantonal, ¿cuáles son las disposiciones en cuanto a medidas de bioseguridad que ustedes solicitan al momento de salir de la terminal terrestre? Bueno, al momento de salir se le está, al conductor principalmente se le está tomando la temperatura y que salga en buenas condiciones. Eso es lo que se está haciendo al momento. Y los que están llegando, lógicamente se está controlando de que los pasajeros que bajan aquí al terminal, pues vengan con su respectiva mascarilla, igual el conductor, y que el vehículo venga con la capacidad que está establecida. Eso es lo que se está controlando aquí en el terminal 3 al momento. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, general Luis Lalama, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Vámonos también ahora con los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que forman parte también de estos operativos de control. Mi estimado amigo, buen día. Buenos días. Ustedes también, como agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, controlan la circulación de estos vehículos una vez que salen de la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son esas normativas que ustedes harán que se cumpla al interior de los buses? Bueno, Comisión de Tránsito del Ecuador tiene el control aquí en el terminal terrestre. Bien. Como origen intermedio, estamos controlando en los peajes Chongón, peaje Chivería, peaje Yaguachi, peaje Duranboliche, peaje Durantambo y el peaje incluso que también va para el cantón Salitre. Y el destino hacia los cantones, diferentes cantones que se transporta de los diferentes usuarios en las cooperativas intraprovinciales. Ahora, el conductor o el bus no puede viajar o circular con el 100% de su capacidad. Así lo establece el protocolo de reactivación del transporte intraprovincial. Okay. Solo el 50% y eso estamos controlando, ni un pasajero más. Okay. Perfecto, entonces, comprendido. Solo el 50% de pasajeros al interior de los buses de transporte intercantonal. Y por acá vamos rápidamente con quien es la vocera de la terminal terrestre, Cindy. Buen día, bienvenida a este informativo. Estamos en vivo nosotros. Ahora se reactiva esa comunicación, ese transporte entre cantones. Tengo entendido que son 16 cooperativas que ya están llegando y también saliendo desde la terminal terrestre de Guayaquil. Buen día, bienvenido. Buenos días, es correcto, José. Aquí en la terminal terrestre operan 19 cooperativas intraprovinciales
de las cuales a partir de hoy reactivan sus operaciones 16 de ellas, que son las que tienen destinos con cantones que se encuentran en semáforo amarillo y verde. Hay otras cooperativas, las 3 restantes tienen destinos a cantones que aún se encuentran con semáforo en rojo, por lo tanto aún no están operando hasta que cambie la semaforización de ellos. ¿Cuáles son estas cooperativas o estos cantones donde todavía no se puede llegar con el transporte público? El cantón Playas, Balao, Palestina y Juján son los 4 cantones de la provincia del Guayas que se encuentran aún con semáforo en rojo. Es decir, hacia esos destinos no se está vendiendo pasajes, no están atendiendo a las cooperativas que tienen esos puntos de llegada. Perfecto. Las ventanillas, acá la atención al público, ¿desde qué hora hasta qué hora? La atención de la terminal terrestre y de la terminal terrestre municipal de Pascuales es desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy. Encantado por acá nosotros. Reiteramos, desde la terminal terrestre de Guayaquil, la terminal principal de la ciudad de Guayaquil, donde podemos apreciar que este es el movimiento que existe hasta esta hora. Se reactivó la comunicación, se reactivó la transportación intercantonal en la provincia del Guayas, sobre todo para aquellos cantones que se encuentran ya en luz amarilla y luz verde. Con esto retornamos a estudio, compañeros, amigos televidentes. Ustedes con más información. Recordemos, hoy la transportación intercantonal vuelve a la provincia del Guayas. Adelante. Gracias, José, por tu reporte a esta hora de la mañana. Y bueno, tal vez solo reiterar la recomendación e importancia de considerar las medidas de bioseguridad para no contagiarnos. ¿No les parece, compañeros? Excelente, excelente. Hay que tomar las precauciones. Yo siempre digo que la educación va por esa parte. Evitar el contagio. Poner de su parte, no se les pide mucho. Usar sus mascarillas. No perder la costumbre del lavado continuo de las manos. Usar el alcohol. Claro. Son los pequeños detalles que nos mantienen a muchos aún parados. Recuerde que pues en algunos lugares ya ha despuntado nuevamente este rebrote de esta pandemia y no queremos. Si no tenemos chance más para COVID-19. Con lo que estamos viviendo ya no hay chance. Efectivamente. Y a propósito de la reactivación económica con el servicio de estos buses intraprovinciales, pues los locales comerciales y las islas de la terminal terrestre pues van a volver a incrementar sus ventas porque no han trabajado casi 3 meses. Se reactivan, eso es lo que pide el pueblo. El país pide reactivación. Señor productor. ¿Con qué vamos? Bueno, vamos con más información. Frente a las aglomeraciones registradas en el Servicio de Rentas Internas del norte de Guayaquil, el SRI recordó a la ciudadanía que puede realizar sus trámites vía online y así evitar exposiciones. Para quienes deseen ir a las oficinas, el nuevo horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, 2 de la tarde. A fin de evitar largas filas y aglomeraciones en los exteriores de las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil, el SRI insiste a los usuarios que usen los canales digitales para realizar sus trámites en línea. Servicios como enviar sus declaraciones, como recuperar la clave del SRI en línea, como hacer consultas de matrícula, como imprimir los certificados de cumplimiento tributario, como inscribirse en el RUC para la persona natural, como actualizar una actividad de la persona natural. Todo aquello lo puede hacer completamente en línea y no únicamente en este momento de pandemia. Estos servicios están habilitados desde el año 2019. A través de la página web www.sri.gov.es, escoge el trámite que desea realizar, por ejemplo, inscripción o actualización de RUC. Y en cada uno de esos casos se le va a ir habilitando las siguientes secciones que deberá ir llenando hasta llegar a feliz término, por supuesto, de que el proceso finalizó adecuadamente. La directora nacional del SRI informó que el sistema ha estado completamente operativo. Durante estas 9 semanas, entre abril, mayo y la primera semana de julio, tenemos más de 40.000 registros de actualizaciones de RUC en línea. Y para quienes necesariamente deban acudir a las oficinas. Se ha habilitado la opción de cita previa. Acuerda una hora, un día para acudir a la oficina. Están ubicadas carpas. Desde el día lunes específicamente se realizaron columnas diferenciadas para que los ciudadanos puedan ingresar. El tema del horario, como usted bien mencionó, pues
Ya se ha anticipado la hora de inicio de 8 a 2 de la tarde, Roselena. Informó Roselena Vázquez. Son las 7 de la mañana con 57 minutos y de esta manera estamos culminando la noticia primera emisión, Mayra y Jorge. Así es, mi querida Luisa y mi querido Jorge, culminando la información para ustedes y culminando también en la semana, porque hoy pues nos despedimos de ustedes hasta el día lunes. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que viene? La noticia en la comunidad. Lógico, viene la noticia en la comunidad con el gran Hugo Gavilanes y con el grandísimo José Luis Arévalo. Mire, te parece que el hombre cogiendo solo pista. Mueve la cintura el hombre, cogiendo nada más. pista, Huguito Gavilanes. Bueno, excelente fin de semana, gracias. bendiciones para todos.